Agosto de 2018. Una familia, aparentemente perfecta, desaparece en cuestión de horas. Una madre embarazada, dos niñas pequeñas y un esposo frente a las cámaras que suplicaba que por favor su familia volviera. Pero lo que parecía un caso de desaparición se convirtió en uno de los crímenes más perturbadores de todo Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Dia de Frances y el día de hoy vamos a hablar del caso de la familia Watts. Bueno, para comenzar voy a dar detalles de quién eran estos personajes, entrando en la vida de cada uno y explicando quiénes eran. Primero tenemos a un matrimonio constituido por Shannon Watts y por Christopher Watts. Este fue un matrimonio que se conoció vía redes sociales, más específicamente en la aplicación de Facebook. Todo comenzó porque Chris le mandó una solicitud de amistad a Shannon y Shannon, después de haber salido de un divorcio, simplemente no quería nada, no la pescó, ni siquiera abrió la notificación. Pero Chris siguió insistiendo y a ella le pareció muy curioso y decidió aceptar la solicitud. Comenzaron a hablar y las cosas fueron llevando a otro lugar. Con el pasar del tiempo se casaron y tuvieron dos niñas. Primero Bella, de 4 años, y después Celeste, o Sissy, de 3 años. Ellos parecían ser la familia perfecta, la vida del sueño americano. Vivían en Frederick, Colorado, una casa bonita, amplia, muy grande. Eran literalmente lo que se define como la familia perfecta. Pero no todo era tan así. Ante los demás, ellos eran la familia ideal. Todos decían que se veían totalmente enamorados, que su amor era de ensueño, que tenían unas hijas preciosas, que todo había sido perfecto. Hasta los mismos padres de Shannon amaban a Chris, decían que era el hombre ideal para su hija. Por lo contrario, los padres de Chris no estaban muy de acuerdo con el matrimonio de Shannon y Chris. Encontraban que Shannon tenía un carácter muy fuerte, que dominaba por completo a Chris. Tanto así que ni siquiera asistieron al matrimonio de su propio hijo. Pero esto no le impidió a ninguno de los dos para ser felices. Shannon era muy activa en redes sociales, siempre hacía transmisiones en Facebook o subía videos con su hija y de su familia. Mostraba videos de que Chris era un esposo muy atento, muy cariñoso, fotos de sus hijas, videos de sus hijas, todo parecía normal. Inclusive todo parecía maravillosamente perfecto. Tell me you love them. Say love you. Oh yeah, shoot, that's in here. Cabe aclarar que Shannon subía videos a redes sociales ya que ella trabajaba en un lugar en el que era necesario que la gente conociera un poquito más de su vida para que te tuviera confianza y le comprara productos, ya que ella vendía productos para adelgazar. Hi. Chris, cookies and cream. All right, Bella gets cookies and cream. Cece gets cookies and cream. Ready? Ready? Set. You're the taste testers. Yummy. Is it yummy? What's it taste like? Chocolate. Chocolate? Y era muy importante que la gente viera que tenía una vida muy feliz, muy saludable, una familia perfecta. Por eso ella era tan dedicada a sus redes sociales y compartía su maravillosa vida con su esposo e hijas. Pero lo que no compartía o lo que no se sabía era que el matrimonio estaba pasando una crisis. Durante el 2018, la familia estaba pasando por diferentes crisis, por lo que llevó a que poco a poco esta relación se fuese derrumbando. Problemas financieros, tenían deudas, discusiones constantes debido a lo mismo y por otros problemas, pero sobre todo lo que más marcó esto fue un distanciamiento emocional. Y este distanciamiento vino por parte de Chris. Pero sin adelantarnos mucho, les voy a contar todo desde un inicio. Todo comienza la noche en que Shannon llega de un viaje de negocios, en el que ella había tenido que ir a trabajar y hacer cosas básicamente para la marca que ella vendía. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Shannon tenía una cita con el obstetra a la mañana siguiente, debido a que ella estaba embarazada. Pero ¿qué pasa con esto? Ella le había dicho a su amiga Nicole si es que la podía acompañar el día siguiente, ya que ella había tenido unos dolores
unas semanas antes y estaba un poquito preocupada. Es por eso que había sacado una hora para poder atenderse y revisar que todo estuviera bien con su bebé. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente Nicole va a buscar a Shannon. Cabe aclarar, ellas eran vecinas, por ende Nicole vivía como 2 casas al lado de Shannon, así que para que quede como claro, Nicole va a buscar a Shannon a su casa y está mucho tiempo tocando la puerta, esperando que le abra, ya que tenían la hora del obstetra a cierta hora. Pero Shannon no respondía. Inclusive su amiga la llamaba y ella escuchaba como el teléfono de Shannon sonaba dentro de la casa. Estuvo mucho tiempo. En ese rato Nicole llamó a su esposo, Chris, que estaba trabajando, y le dijo que aún no sabía nada de Shannon y le parecía muy extraño que no se supiese nada de ella, porque Shannon era muy apegada a su teléfono. Por lo que mencioné, ella siempre grababa contenido para sus redes sociales. Por ende, siempre estaba con su teléfono, era extraño que no contestase. En ese momento, la amiga de Shannon, Nicole, decide llamar a la policía y decirles que algo no estaba bien. Tenía ese presentimiento de amiga que no sabía qué estaba pasando, algo no le cuadraba. Habían ciertas actitudes que no eran correspondientes de Shannon y eso le hizo dudar de que algo estaba pasando. En Estados Unidos, los policías están obligados a llevar cámaras de seguridad en sus trajes debido a cualquier cosa que pase para que ellos tengan evidencia, se puedan defender o por ese motivo es obligación que ellos deben grabar a todos los lugares que ellos van. Hi. You're Nicole? Yes. Okay. So what's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, Right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well, and she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls, and she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her because she's pregnant. Mm-hmm. Llegar la policía a la casa de Shannon, hicieron las típicas preguntas de con quién vivía, qué había pasado la última vez que la habían visto, y la amiga le explicó las historias que yo les conté antes, ¿no? Pero todo esto mientras esperaban a que Chris llegara. Al momento de Chris llegar, entra por la parte posterior de la casa, es decir, por la cochera, y le abre la puerta por el frente. Y les dice que bueno, que él no sabía mucho de Shannon, que la última vez que la vio fue anoche con las niñas y que no tenía idea de dónde estaba, que ellos no había pasado nada extraño y puras cosas así, como que él no tenía idea de qué estaba pasando. Al momento de abrir y entrar a la casa se dieron cuenta que estaban todas las pertenencias de Shannon. Estaba su teléfono, estaba su cartera, estaban sus medicamentos. Y esto fue algo clave, ya que Shannon no podía estar sin sus medicamentos, ya que ella tenía una enfermedad llamada lupus. Entonces, que no tuviera su teléfono, que no tuviera sus medicamentos fue algo sumamente extraño. Y aparte estaba su auto, es decir, ¿cómo es posible que estuvieran todas sus cosas, pero aún así Shannon no estaba en la casa? Y aún más espeluznante es que sus hijas tampoco estaban, y nadie tenía idea de dónde estaban. Al ver toda la desesperación, los vecinos salieron a ayudar a buscar. Incluso fueron a ver si podían ser testigos o no sé, fueron a hablar con la policía. Y en un momento un vecino decide hablar y les dijo: hey, yo tengo una cámara que justo da para el lado de tu cochera y no sé, quizás se pueda ver algo, podamos encontrar algo. Neighbor over there said he has a camera that sees out into the street. On continually recording? Yep. Well, It's not, is it motion or is it? Okay, so it's motion. Any motion event that happens, I get cars driving from this street. Resulta que al momento de ver las cámaras notan algo inusual. Y era Chris, que estaba cargando algo, había estacionado su auto como frente a la cochera, como de frente, ¿no? No como de lado, sino como de frente, como que iba a cargar algo, ¿no? Como que iba a echar algo al auto. Y se estaciona y Chris dice: no, yo siempre dejo mi auto estacionado aquí, estaba sacando como una basura, como unas cosas, pero nada importante, o sea, como que es súper usual que pase esto, siempre lo dejo aquí. Bueno, podemos verlo también esto en los videos. This is him at 517. Maybe park. I'll be on the side and get everything back in. Be easier to lug everything out there, all the tools that I had to bring in. Because if there was any sort of action out Out there, of his cameras, I would have got it. like Right. we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I had parked my car I up had here. to park right here. Yeah. Because someone, See if I could see where yeah. someone tried to jimmy with a flathead screwdriver over there. But yeah, I thought nothing.
Nothing for the rest of the day. No, that's it. Y resulta que, bueno, después de eso, Chris se va, sigue llamando a Shannon, sigue como intentando averiguar dónde está. Y la policía le dice, nosotros nos vamos a quedar con tu vecino porque vamos a seguir haciendo preguntas, pero tú puedes como irte, vamos a estar acá nosotros. Mind if you just want to go talk to him? I'm going to get his info real quick. No. He's never fidgety, he's never rocking back and forth, and if you look, he never loads his stuff in and out of the garage ever. Right. And it doesn't look like he came from right here, it looks like he came from down the street. The other thing that doesn't make sense is why would he pull past this part? You can see him pull past. Y en eso, en lo que Chris sale de la casa del vecino, el vecino le dice al policía que él no está actuando normal. Le dice, él es un tipo muy calmado, es alguien que no habla y está muy nervioso, actuando demasiado extraño, está hablando mucho. El policía le dice, obviamente, su pareja, su esposa e hija están desaparecidas, es normal que esté un poco raro. Y el vecino les dice que sí, que era obviamente era normal, pero que es extraño cómo está actuando, no era como usual y que él nunca estacionaba su auto como él había dicho, que siempre lo dejaba como parqueado como ya saben, al sentido de la calle, pero nunca como al sentido contrario, y que era extraño, no era normal en él. Pero hasta el momento la policía no tenía motivos para sospechar de él, así que siguieron con la búsqueda como si nada. Llamaron a los padres de Shannon, se comunicaron con toda la familia intentando averiguar si es que estaba en algún sitio, pero no encontraban nada. Cuando la policía entró a la casa a investigar, lo único que encontraron es que estaba el anillo de matrimonio de Shannon en el velador y que no estaban las mantas de las niñas, que son con las que usualmente ellas dormían, y Chris dice y asegura que ellas no podían dormir, no podían salir sin sus mantas, como intentando decir que quizás Shannon se las llevó con las mantas y todo, como que no sé, raro. Este caso fue muy conocido, salió en la tele, Chris salía llorando ante las cámaras pidiendo que por favor, si es que se habían llevado a su familia, que las regresasen, que Shannon estaba embarazada, que por favor se las regresasen. Entonces este caso fue muy mediático, todo el mundo se enteró de lo que pasó con ellos. Tanto así que se enteró alguien quien fue una pista ideal para esto. Resulta que Chris hace como alrededor de 6 semanas antes había estado saliendo con una mujer que conoció en su trabajo. Por lo que esta mujer nos cuenta, le dice que Chris le había dicho que él estaba en proceso de divorcio y que tenía 2 hijas, que ella no tenía ni idea que él estaba casado y que su esposa estaba esperando un tercer bebé. Y que al ver todo esto en las noticias, ella decidió hablar, ya que no tenía idea de qué es lo que estaba pasando, y creyó que quizás su confesión o dar ese dato podía ser relevante para la investigación. Ella comentó que inclusive hacían viajes, que pasaban mucho tiempo juntos, inclusive que tenían planes de casarse. Y esto a la policía le hizo un poquito más de sentido. Dijo, tienes 2 hijas, una mujer que espera un tercer bebé, y estás conociendo a una nueva chica mucho más joven que tú, sin hijos, soltera. Todo sonaba a que él se quería deshacer de su antigua familia. Luego de esta confesión, los policías siguen investigando a Chris. Le hacen preguntas, les dice si sabe algo más, que si sabe algo que por favor hable, que ya es el momento. Y Chris se niega, dice que no tiene idea y que lo último que supo de Shannon fue cuando la vio al dormirse, que no tiene más idea ni de ella ni de sus hijas. Y los policías le dicen que si él no sabe nada, si está dispuesto a hacerse la prueba del polígrafo. Para los que no saben, la prueba del polígrafo es cuando te detectan si estás mintiendo o no. Lo bueno o malo, no sabría decirlo de esta prueba, es que si tú fallas el test no hay como vuelta atrás, es decir, como que no, aunque te pusiste nervioso, no sé cómo funcionará, pero no hay vuelta atrás. Si tú fallaste este test no hay como posibilidad de que seas inocente. Y le dijeron esto a Chris, le dijeron, ¿tú de verdad quieres hacerlo? Como, porque es opcional, no es obligatorio. Y Chris, obviamente como para intentar demostrar su inocencia, dijo, sí, yo lo quiero hacer, no tengo nada que ocultar, así que hagámoslo. Un error grande para él, ya que él, al momento de hacer el test del polígrafo, falló todas las respuestas. Le preguntaron si había dañado a Shannon, a lo que él respondió no. Preguntó si había dañado a sus hijas, a lo que él respondió no. Le preguntaron si él estaba implicado en su desaparición y él respondió que no. Y al fallar todas las respuestas, obviamente ya tenían una respuesta. Al terminar esta entrevista del polígrafo, la señora que estaba entrevistando a Chris le dice que ya es momento de parar la mentira y que cuente qué realmente pasó con Shannon y sus hijas.
Chris negando todo, diciendo que no, que él nunca hizo nada, que quizás falló el polígrafo porque estaba muy nervioso. Y la chica le dice que no hay posibilidad de que falle, que él está mintiendo y que ya es momento de decir la verdad. Chris, al no saber qué más hacer, le pide a la policía si es que puede hablar con su papá. La policía obviamente no se lo niega, le dice, claro, quizás no nos puedes contar a nosotros, pero cuéntale a él qué es lo que pasó, desahógate. Estaban intentando llegar como por un lado, como diciendo, te entendemos, quizás pasó algo, cuéntanos qué pasó. Ya saben, cómo intentar empatizar con Chris para que él pudiese como soltar la verdad y dijera qué es lo que pasó realmente con Shannon y las niñas. Al momento que el padre de Chris entra a la habitación, Chris le dice, no, es que la embarré, he estado mintiendo, obviamente todo esto está grabado, porque las salas de donde se interrogan a las personas tienen cámaras, así que los policías estaban viendo lo que estaba pasando. Chris le dice, no, la embarré, realmente yo sí sé dónde está Shannon y las niñas, y empieza a decir que claro, lo que pasó fue que la noche en la que ella llegó, Shannon quería tener relaciones sexuales con él, y él al negarse, Shannon se enojó mucho, y al enojarse, Chris le confesó que realmente él ya no sentía nada por ella, que no la amaba, que no la quería, y que estaba iniciando una relación con otra persona. Que Shannon fue tanto su enojo que asfixió a sus dos hijas, Bella y Sissy, y que Chris al ver esto se enojó tanto y no supo qué hacer que terminó asfixiando a Shannon. Esta fue la historia que él le contó a su padre, el padre obviamente diciendo, tú no eres culpable, tú solamente lo hiciste por defensa personal, por tus hijas, por lo que viste, cuéntale a la policía qué es lo que realmente pasó. Cuando la policía va a interrogarlo nuevamente y les dice, ¿no quieres contar qué es lo que realmente pasó? Chris cuenta todo esto y la policía no le cree. Le dice, no coincide lo que nos dicen, lo que nos dices no tiene sentido. Básicamente no hay razones para que haya pasado eso, así que cuéntanos la verdad, porque esa no es la verdad. Y Chris, ya sin más que decir, cuenta toda la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Al llegar ella del viaje, todo como que intentó ser normal. Tuvieron relaciones sexuales y en esta parte Chris después le preguntaron que por qué hizo eso sabiendo lo que iba a hacer. Chris dice porque era la última vez que la iba a ver y que iba a estar con ella, así que quiso hacerlo. Tuvieron relaciones sexuales y Chris después de esto termina asfixiando a Shannon. Primero es a sus hijas. ¿Por qué? Porque mientras asfixia a Shannon, una de sus hijas se levanta, que es Bella, porque creo que no la asfixió bien o como que no fue muy... como que solo las desmayó, no las mató. Entonces ellas despertaron y Bella lo va a ver como en la pieza donde estaba con la mamá asfixiándola y le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Y como que él se cohíbe y le dice, no, nada, hija, y la sube arriba de un auto junto con el cuerpo de Shannon ya sin vida. Luego él conduce hacia su planta de trabajo. Él trabajaba en un lugar en donde se trabaja el petróleo, si no me equivoco. ¿Y qué hizo con el cuerpo de Shannon? Lo enterró al lado de esta fábrica de petróleo que es donde él trabajaba. Y en ese momento, obviamente sus hijas aún estaban con vida, pero estaban como medias inconscientes, medias desmayadas, ya que él las había intentado asfixiar en la casa, pero lo había hecho mal, por ende ellas despertaron y quedaron como medias así como idas, como desmayadas, como conscientes, no conscientes. Y ahí él pudo como hacer el trabajo, por así decirlo mejor, y comenzó asfixiando a su hija Sissy de 2 años. Y bueno, Bella, la mayor de 4, al ver lo que le hacía a su hermana, cuando se dio cuenta de que se lo iban a hacer a ella, le dijo, papi, por favor, no, no me hagas eso, papi, por favor. Y bueno, Chris termina asfixiando también a Bella, y así termina asfixiando a las 3, a la mamá y a las 2 hijas. Todo cuando el Chris confesó esto delante de la policía quedó en shock, ya que se esperaban de todo menos eso, es decir, estábamos hablando de que todos creían que había sido una desaparición y terminó siendo que el papá había matado a toda su familia y encima lo había hecho por un amante. La policía no sabía qué hacer. Chris confesó dónde dejó los cuerpos el cuerpo de Shannon lo dejó enterrado y el cuerpo de las niñas los tiró como en un lugar grande que había como de petróleo, y ahí las encontraron. Y bueno, debido a esto, Chris obviamente fue detenido y llevado a juicio. Y en el juicio, el juez dijo que él nunca en su vida había visto un caso tan desgarrador, tan poco humano de un padre. O sea, el hecho de que haya matado es malo, es muy malo, pero el hecho de que encima haya sido un padre
un esposo de familia, dijo que él nunca había visto algo tan malo. Entonces le iban a dar sentencia de muerte, ya que en Colorado aún está vigente la sentencia de muerte, pero Chris, al declararse culpable, no pudieron hacerlo y recibió la cadena perpetua por el asesinato de Celeste, de Bella, Shannon y Nico, el bebé que venía en camino. Hay declaraciones del padre que a mí me aprietan el corazón cada que escucho y todo, que el papá en el juicio habló con él, le dijo que si no las quería, si ya no quería nada con su hija, con sus nietas, ¿por qué simplemente no me las regresaste? Yo me hubiese hecho cargo de mis nietas, de mi hija, no tenías por qué haberlas matado, yo me podía hacer cargo de ellas. Y a mí no sé, siento que me da mucha pena este caso, sobre todo por cómo fue todo. Ella como murió hasta el último tiempo pensando que podía salvar su matrimonio, ya que ella hasta el último día de la muerte, hasta el día que la mataron, se enteró que él tenía un amante. Y antes pensaba que podía seguir salvando su matrimonio, que todo estaba bien. Y fue muy triste, muy desgarrador este caso en particular. Obviamente la novia que mantenía, su amante, lo dejó porque ella no quería verse involucrada en un caso así y tampoco quería seguir con un hombre que era capaz de matar a su familia. O sea, fue choqueante en todos los aspectos para todo el mundo. Y Chris obviamente quedó solo, soltero, viudo, en cárcel por cadena perpetua. Bueno, se dicen que incluso en la cárcel lo tienen que cuidar porque estar con seguridad y todo, porque los presos al enterarse cuando tú le haces daño a los niños o en caso en particular de él que mató a su familia completa, como que todos lo quieren matar, entonces le toca una vida muy dura dentro de la cárcel, pero realmente es lo que se merece por lo que hizo, por el asesinato que cometió con su familia. Hay una escritora que estuvo intercambiando cartas con Chris para más que nada como saber un poquito más de la historia de él, de esa perspectiva, de qué pasó por su cabeza, del por qué hizo todo esto. Y básicamente Chris en las cartas le cuenta que se arrepiente mucho de lo que hizo, no fue la decisión correcta, que hizo todo en base como a un sentimiento de emoción, de sentirse joven otra vez, de estar con alguien diferente, como que no pensó, se arrepiente mucho, y le pide disculpas a Shannon, ya que hubo una confusión como ante los medios, ya que Chris dijo que obviamente que él había atacado a sus hijas, él había atacado a Shannon y la había matado porque Shannon había matado a sus hijas antes. Entonces esa confusión en los medios como que a la gente no le quedó claro si al final lo hizo por defensa personal, lo hizo porque quiso hacerlo. Y él aclaró eso en sus cartas y decía que no, que él efectivamente sí la había matado a las tres, él solo, por voluntad propia, y que no había sido Shannon. Como que quiso limpiar la imagen de su ex mujer y decir que ella era inocente, que el único culpable aquí era él. Su familia aún mantiene contacto con él, se dice que todavía lo apoyan y le dicen, hijo, tú no tuviste la culpa, ella fue la responsable, era una mujer muy complicada, te entendemos, te amamos. Y yo encuentro que está bien que tengan, que esté ese apoyo a su hijo, porque es su hijo, o sea, yo creo que nunca se va a ir ese amor por él, pero como ya justificar lo que hizo me parece como un poquito muy de locos. Así que yo creo que si viene como la manzana podrida, es de familia, porque no creo que sea muy correcto avalar las acciones de su hijo sabiendo después de todo lo que hizo. Sacaron un documental que se llama La familia de al lado, ustedes lo pueden encontrar en Netflix. Ahí se ven como las grabaciones de las cámaras de los policías. Bueno, ahí pueden encontrar todo, como los interrogatorios y todo ese tipo de cosas, las entrevistas que él hizo a la televisión. Ustedes pueden encontrar de verdad que todo, si lo quieren ver, si les causa curiosidad. Está en inglés, pero lo pueden ver con subtítulos para que puedan entender. Les dejo invitados a que vean el documental, es muy interesante y cuentan mucho más detalles de lo que yo puedo contar en este resumido tiempo. Esto fue algo muy impactante, no solo para Estados Unidos, sino como para el mundo en general, para la gente que conoce este caso, porque obviamente no todos lo conocen, ya que fue algo que ocurrió en Estados Unidos, pero también por eso hago estos videos, para informar, para que se conozca un poquito más de estas historias, y hablar un poquito del tema y que me cuenten ustedes qué opinan, qué creen que fue lo correcto. Quizás hubiese sido correcto que le hubiesen puesto la inyección letal, o que es correcto que tenga cadena perpetua. Este caso dejó una herida muy profunda en la sociedad, porque como dije, no fue alguien extraño, no fue alguien que vino de afuera, un amigo, un amante, fue el esposo con padre de familia el que hizo todo esto. Un hombre que en los videos se veía como el papá perfecto, que era descrito como el esposo perfecto. Y nada, le dejo la reflexión que no hay que creer todo lo que ven en redes sociales. Chris aparentaba ser el hombre ideal para cualquier mujer y resultó siendo lo peor que te puede pasar en la vida. Y eso, espero que te haya gustado mucho este caso. Déjame tu comentario, comenta tu opinión, qué caso debería ser. Y eso, nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tu like y compartir este video si es posible. Besitos, adiós. What's your question?
Thrive Cafe. He came in finally. Say hi, Bella. Hi. Hi, Mama. Hi. Hi. Okay, so they wanted to join us in on the live. Say hi, Cece. Hi, Daddy. Bye.